Mira, imagínate, yo acababa de salir de la secundaria y ahí estaba, en el primer semestre de la universidad, enfrentando una de las clases menos divertidas imaginables, estadística. Pero ya sabes cómo es, hasta las cosas más aburridas tienen algo que nos sorprende. El maestro, Eduardo, un hombre experimentado, de familia numerosa, casado y con 4 hijos, tenía esa energía de quien afronta la vida con la mente abierta. Realmente trató de hacer que cada clase fuera más animada e interesante, a pesar de ser un tema que muchos de nosotros simplemente despreciábamos. Pero la verdad es que, a pesar de que se esforzó tanto, todavía me encontré flotando en medio de tantos números y fórmulas. Y no os voy a mentir, lo que realmente me llamó la atención no fueron precisamente las estadísticas. Era el propio profesor Eduardo. Tenía una presencia, fuerte y llamativa. Siempre usaba jeans que parecían contar historias en sí mismos, también que le quedaban bien, y esta visión terminó siendo un refugio para mis ojos, que escapaban de la pizarra blanca llena de ecuaciones. Es más, no fueron solo los jeans. Eduardo tenía unos antebrazos que, vaya, parecían esculpidos, siempre a la vista porque se arremangaba las camisas a cuadros. Fue difícil, lo confieso, concentrarnos solo en los gráficos y los números cuando teníamos un verdadero ejemplo de vitalidad frente a nosotros. Esta distracción, esta fascinación por el profesor, hacía que todo fuera más complicado a la hora de absorber el contenido de la clase. Imagínense, yo estaba allí, tratando de entender las estadísticas, pero perdido en otros pensamientos cada vez que pasaba a mi lado o cuando me explicaba algo cerca de mi mesa. Así que no sorprende que haya fallado. Parece increíble, ¿no? El profesor Eduardo se caracterizaba por ser comprensivo y siempre encontraba la manera de ayudar a todos a pasar, pero yo, bueno, estaba en un momento diferente de la vida, más enfocado en explorar nuevas sensaciones y descubrimientos personales. Mi cuerpo estaba cambiando, me sentía más seguro y de alguna manera todo eso me distraía aún más durante las clases. Eduardo, en su estilo discreto pero observador, a veces me miraba. Hubo un intercambio allí, sutil, pero de alguna manera me hizo sentir visto de otra manera. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si hubiera una conexión extraña, más allá de las ecuaciones y gráficas de la pizarra. En esos momentos, a veces elegía vestirme de una manera que, bueno, digamos, no dejaba mucho a la imaginación. Llevaba unos jeans súper ajustados y una blusa que, sinceramente, era algo espectacular. Me gustó la idea de causar impresión, de estar presente. Quizás fue una manera de afirmarme, de explorar esta nueva fase mía, más segura y más audaz. Pero mira a dónde me llevó eso, directo a la desaprobación. Ironía, ¿no? El profesor que nos dio todas las oportunidades del mundo y yo, precisamente yo, no supimos aprovechar ninguna de ellas adecuadamente. Yo estaba allí, físicamente, pero mi mente y mi corazón navegaban en mares mucho más turbulentos e intrigantes que los conceptos de estadística que Eduardo intentaba enseñarnos. En los últimos días de clase decidí que tenía que hablar con Eduardo después de que se vaciara el salón. El ambiente estaba tenso, estaba desesperado por evitar el examen especial, sabía que no estaba preparado. Entonces, por impulso, intenté algo más personal y rogué alternativas, usando una voz suave, casi infantil, y juntando mis brazos para tratar de encantarlo un poco. Eduardo parecía nervioso, evitaba mirarme a los ojos y se limitaba a darme algunos consejos generales de estudio. Pero sentí que necesitaba más, que necesitaba seguridad de que no enfrentaría ese temido examen. Entonces cuando se levantó e intentó dirigirse hacia la puerta, mi impulso me llevó a cerrarle el paso, casi sin pensar en las consecuencias. Fue en ese momento que mi mano, impulsada por la curiosidad mezclada con una audacia nerviosa, se deslizó por sus jeans. Era un área que nunca debería explorar, especialmente en esa relación profesor-alumno. Sorprendentemente, Eduardo no se movió para detener mi mano. Permitió que mi curiosidad me guiara, explorando contornos y formas que antes solo había imaginado. Allí, entre la puerta y la decisión incierta del siguiente paso, estaba claro que habíamos cruzado una línea. Lo que comenzó como una solicitud de ayuda académica rápidamente se convirtió en algo mucho más personal e intenso. Eduardo,
A pesar de su nerviosismo inicial, no interrumpió mi exploración. Estaba claro que ambos estábamos entrando en territorio desconocido y quizás peligroso. En ese momento, las estadísticas y el miedo al examen especial se disolvieron, dando paso a una cruda e inexplicable conexión humana que desafiaba las normas y la lógica de esa relación. Eduardo no hizo absolutamente nada al respecto, permitiendo que mi mano explorara ampliamente una parte que se sentía grande y estaba dispuesta a todo. De repente, me olvidé del asunto, completamente intoxicada por su perfume, que emanaba un extraño aroma de su pecho, lugar donde solo mi rostro podía llegar. Rodeé su cuello con mis brazos y traté de acercarme a sus labios. El profesor Alfonso inmediatamente me empujó y caminó rápidamente hacia la puerta del salón de clases. Quizás las estadísticas nunca pasarían y el maestro quedaría sin culpa alguna en su deber moral. Pero cuando llegó a la puerta, la cerró y luego la cerró con llave con una silla. Cuando volvió hacia mí, me agarró por la cintura y me levantó con una facilidad que todavía me sorprende, y entonces nuestros besos se convirtieron en el epítome de la exploración oral, una forma diabólica de buscar un lugar en la boca del otro, dos lenguas que luchan ferozmente hasta la muerte, como si ninguna pudiera sobrevivir. En ese momento, movidos por una intensidad que parecía consumir todo el aire a nuestro alrededor, rápidamente nos despojamos de nuestra ropa. Fue una acción impetuosa, casi salvaje, realmente, arrancar es la palabra adecuada para describir lo sucedido. De repente, ahí estaba el cuerpo de Eduardo, musculoso e imponente, revelándose a medida que cada prenda caía al suelo. Mi mano continuó explorando, descubriendo cada contorno definido de sus músculos, como si cada toque revelara más sobre el hombre que era. Eduardo, con una precisión que solo aumentaba la intensidad del momento, guiaba nuestros movimientos juntos. Me sentí como en una danza delicada y a la vez poderosa, como una paloma en vuelo, frente a un paisaje que alterna picos y valles. Cuando finalmente se acercó, la sensación inicial fue de dolor que rápidamente se transformó en algo diferente, una mezcla de éxtasis y locura, algo que nunca antes había experimentado. Era como si cada uno de nuestros movimientos fuera una lección intensiva, no sobre estadísticas, sino sobre algo mucho más primario y urgente. Los sonidos que resonaron en el espacio cerrado no eran verdaderas bofetadas, pero tenían una intensidad que podía compararse con ellas. Los merecía, en cierto modo, por todas las veces que no presté atención en clase, por todas las veces que mi mente divagó más hacia su apariencia física que hacia el contenido que intentaba enseñar. Los sonidos fueron el eco de una experiencia de aprendizaje diferente, visceral y profundamente humana. Era una orquesta de sensaciones, donde cada nota tocada era al mismo tiempo un descubrimiento y una redención. Bebí su dulce jugo, néctar como refresco agitado que se disparaba en todas direcciones en enormes cantidades. Era como si llevara una máscara completa, la mitad en la cara y el resto en la garganta. Cuando terminó, me dijo que mañana publicaría el ranking. Me quedé en la habitación unos minutos más, ya no me importaba la clasificación. Quería tenerlo y podríamos tener nuevamente este curso intensivo y profundo de momentos. Antes me ponía un 5 y dejaba de hablarme. Intenté todo para volver a llamar su atención, lo seguí, le envié correos electrónicos, mensajes, lo etiqueté en Facebook. Pero cuanto más lo intentaba, más enojado y desesperado parecía él por mantener la distancia. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando pasaba a mi lado, algo cambiaba. Despertó algo en mí, como si abriera todas mis percepciones a la vez. Era tan fuerte como un toro furioso, y eso de alguna manera me atrajo aún más. No podía dejar de coquetear abiertamente, incluso cuando él me pidió que no lo hiciera. Cada vez más elegía prendas que llamaran su atención, reduciendo cada vez más la tela, todo para captar su mirada. En uno de esos intentos, me dirigí a su cubículo, pensando que si lo encontraba solo, podríamos tener más privacidad y tal vez reavivar lo que habíamos vivido. Pero, cuando llegué, vi algo que no esperaba. Estaba con uno de mis compañeros, inmerso en la misma intensidad que antes solo nosotros dos habíamos compartido. No notaron mi presencia porque la puerta estaba entreabierta. Por impulso, filmé todo con mi celular, capturando un momento que no era mío para conservar. Luego,
Impulsado por una mezcla de ira y desesperación, lo confronté con el vídeo. Lo chantajeé diciéndole que si no reanudábamos nuestro encuentro secreto más a menudo, le revelaría todo a su esposa y a sus hijos, que ya eran adultos. Fue un mes de intensas reuniones, donde Eduardo estuvo extraordinariamente atento e intensamente participativo. Con cada nuevo encuentro, él me enseñó más, mostrando facetas de una masculinidad madura y viril que me dejó cada vez más involucrada. Durante este periodo, viajamos juntos a lugares donde cada visita era una nueva oportunidad para profundizar nuestro entendimiento mutuo, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre lo que significaba vivir en esa delgada línea entre lo prohibido y lo irresistible. Fue una montaña rusa de emociones, un torbellino que mezclaba el aprendizaje con una conexión profunda y complicada. En un giro de los acontecimientos que nadie esperaba, Eduardo se bajó del auto, en un instante, se vio en medio de una acalorada discusión con su esposa. Esa escena me impactó tanto que, sin pensarlo dos veces, rápidamente me alejé de aquel tumultuoso lugar. Después de ese día, Eduardo nunca volvió a enseñar. Nadie en la universidad podía explicar por qué. Simplemente desapareció sin dejar aviso ni pedir permiso. Me preguntaba cómo se habría enterado su esposa de todo, pero la verdad es que nunca supe con certeza qué pasó ni cómo llegó a saber las cosas. Desde entonces, nunca ha vuelto a hacer algo así, sinceramente, no debería haberlo hecho. Toda la situación fue una gran lección sobre límites, opciones y consecuencias. Entonces, si te gustó escuchar esta intensa historia llena de giros y vueltas, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás las próximas historias que tengo para compartir contigo. Son momentos que, espero, puedan involucraros tanto como a mí.